Ave María, ¿cómo están? Empezando de otra charla con ustedes, me imagino que deben haber estado repasando lo que hicimos en las clases anteriores, ¿no? Los ejercicios que dejamos. Y sobre todo anotando en su cuaderno, porque de ahí van a venir las preguntas para los sorteos, ¿no? Y ya se dieron cuenta lo importante que es anotar para aprender, recordar. Sí, pero no es importante por el sorteo. No, es importante para conocer, amar, servir y dar gloria a Dios. ¿no? Ahora vamos a tener una charla muy interesante, muy bonita, porque recuerdan la charla anterior que vimos cómo Dios se reflejaba en la creación, ¿no? Entonces... Pero antes de empezar, tenemos que hacer lo que enseñamos también en la live anterior. Rezar. Bueno, lo hemos enseñado en todas las lives, pero sobre todo que es importante rezar antes de cualquier cosa. Exacto. Entonces, iniciamos con nuestra oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santos ángeles custodios, rueguen por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ahora sí. Me agarraste en frío, y voy a empezar sin rezar. ¿No? Suele suceder. Entonces, como comentábamos, ¿no? La charla anterior vimos cómo Dios se reflejaba en la creación, ¿no? Y incluso tuvimos una clase práctica muy bonita que se supone que ustedes deben haber practicado eso con sus papás o con su familia, incluso con sus amigos. Pero hay una cosa muy importante que también hay que tener en cuenta. Dios se refleja en la creación, pero hay dos vías, ¿no? Dos caminos por donde Dios se refleja. Uno es el mundo material, ¿no? Digamos, con los animales, los vegetales y todo eso. Y hay otra vía que es muy importante, de la cual habíamos mencionado solo un detallito, que es el hombre. Porque a través del hombre también uno puede conocer a Dios. Entonces, en la clase anterior vimos con ejemplos que deben haber practicado ustedes con su familia, con sus amigos, ¿no? Viendo cosas de la naturaleza y viendo qué es lo que representaban y qué reflejaban de Dios. Pero la otra vía que es muy importante es el hombre, ¿no? El hombre, digamos, porque cada uno tiene una cualidad específica que nos diferencia a todos y hace que el mundo sea muy animado y muy bonito. Diverso. Unos nacieron para psicólogas, ¿no? Otros para presidente, otro para médico. Economistas, sí, contadores, sacerdotes, abogados, ¿no? Algunas personas cantan muy bien y tienen muchas capacidades, como el hermano Mauro. Que es músico completo. Sí, un artista completo, ¿no? Entonces cada uno tiene una capacidad y eso hace que el mundo progrese y sea muy bonito. Y entre todos nos tenemos que ayudar a reflejar a Dios y a llevar a los otros a amar a Dios. Pero hay otro detalle importante, señor Soto, y es que en el ser humano es el resumen completo de toda la obra de la creación. Porque si analizamos desde el punto de vista incluso hasta científico, vamos a encontrar que dentro de la persona... sabemos que hay distintos reinos de la creación, el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal, bueno, luego está el ser humano, el plano de la gracia. Pero en el ser humano encontramos todo eso. Por ejemplo, tenemos el reino mineral dentro de nosotros. Si no, no tomaríamos las vitaminas, no escucha la vitamina C más 5, hay que tomar el hierro, hay que comer bastante frijol para aumentar nuestro hierro, o hay que tomar más calcio o la leche para fortalecer los huesos. Ese es el reino mineral dentro de nosotros. Tenemos también un reino vegetal dentro de cada uno, ¿cierto? Exacto. Entonces ahí dentro de cada uno tenemos todo el reino vegetal, tenemos el reino animal y luego también lo que nos diferencia de todo, que nosotros, digamos que estamos por encima del reino animal, es que también somos el ser humano con nuestra inteligencia y nuestra alma inmortal. Pero hasta incluso participamos hasta del reino angélico, el reino de la gracia. Al ser bautizados, la gracia entra en nosotros, pasamos a ser hijos de Dios, somos como que divinizados con D minúscula, claro está. Entonces también dentro de nosotros, digamos que somos un resumen del universo completo de la creación de Dios. Sí, y somos un reflejo de la creación de Dios y sobre todo de las virtudes de Dios, porque al momento que Dios nos creó,
cuando creó a Adán, recuerden, hizo un muñeco de barro. ¿Y cómo es que le dio la vida? A través de un soplo. Con ese soplo es que nos dio el alma, que es la que, digamos, nos da vida y nos hace entender y a buscar a Dios. Y Dios colocó con ese soplo ese deseo de buscarlo a Él, que es un deseo de buscar lo infinito, buscar la felicidad infinita, pero solo puede ser saciada por un ser infinito, y solo hay un ser infinito, que es Dios. Pero con ese soplo, Dios puso en nuestra alma, y eso es una cosa que tienen que anotar porque puede servir para los sorteos, ¿no? Puso con ese soplo 3 cosas para ayudarlo al hombre a buscarlo. Y que son, y ustedes, si usted se pone a pensar, cada uno de nosotros le puso la inteligencia, la voluntad y la sensibilidad, ¿no? Eso tómenlo siempre en cuenta, son 3 potencias, como decir, potencias que ayudan al hombre a ir a la búsqueda de Dios. Vamos a poner el nombre así, el momento teológico del día es este. Las potencias del alma son 3: inteligencia, voluntad y sensibilidad. Eso sí es importante. ¿Servirá o no para el sorteo? No lo sé, pero sí les va a servir para toda su vida. Entonces, pero la pregunta es, ¿qué es esto y cómo se come, por así decirlo? Nosotros podemos ir conociendo el mundo, bueno, no podemos, no, nosotros conocemos el mundo, conocemos el universo, conocemos todo, y todo ingresa a nosotros a través de estas 3 potencias. A través de la sensibilidad podemos ir percibiendo lo que tenemos, así que no se dice que uno aprende por los sentidos, entonces a través de la sensibilidad, y después también tenemos la voluntad, que es el deseo que nosotros le ponemos a hacer las cosas, y luego la inteligencia, que es donde vamos a razonar todo lo que tenemos en nuestro entorno. ¿Sí? Y ustedes ven que la clase práctica que hicimos de ver... la clase anterior. Claro, sobre la creación, usamos las 3 cosas, porque usamos la inteligencia para razonar, ¿no?, lo que habíamos visto, usamos la voluntad porque quisimos estar ahí y nos dio ganas de buscar a Dios, y usamos la sensibilidad porque nos pusimos a recordar lo que oíamos del mar, sí, ¿no? Viendo la foto de la nieve o de la águila, qué cosa nos transmitía, esa fue nuestra sensibilidad actuando. Exacto. Pero para que vean cómo eso se traduce, digamos, eso sucede en la vida cotidiana de uno, vamos a contarles una historia. Ah, perfecto. ¿No? Esta es una historia que sucedió, imagínense, en el año 1930, o sea, no es una historia inventada, es una historia que realmente sucedió, ¿no? Y sucedió en Estados Unidos, en Nueva York. En Nueva York existe, digamos, como en todas las ciudades principales, tienen la iglesia principal que es la catedral. Y la catedral de Nueva York es San Patrick. San Patrick's, que es lindísima. ¿No? Espectacular. Y entonces, imagínense, en 1930, digamos, fue una época de crisis, ¿sí? Si no me equivoco. Sí, la crisis de los 30. Exacto. Y hubo, digamos, grupos de niños que trabajaban y, digamos, y se convirtieron en pandillas y comenzaban a frecuentar las calles y hacían palomilladas, malandradas. Y había un grupito que siempre se reunía cerca de la iglesia de San Patrick. Y entonces ellos estaban jugando y no sé qué tantos. Y entonces usted sabe que, digamos, siempre hay alguien que quiere ser el que manda el grupo y, digamos, siempre el líder, el que hace el reto, ¿no? Entonces había uno que, digamos, era el que quería sobresalir y estaba ahí, y todos sus amigos agarraron y le dijeron, vamos a ver quién es el más valiente. El más malo. El más malo, ¿no? Entonces agarró, cogió, y entonces le dijeron, a ver, ¿qué vamos a hacer? Entonces se ponían pruebas y a uno le dijo, a este, no estoy recordando el nombre, pero le dice, ¿qué te parece? Y digamos, había una mirada maliciosa entre todos sus amigos, si te metes dentro de la iglesia, ¿no? Porque estos chiquillos eran italianos, eran católicos, si te metes dentro de la iglesia, vas y te confiesas con el padre y después le dices que te matas de risa de él, de todo lo que te ha dicho. Ah, wow. A ver si... O sea, ni siquiera una maldad de tirar una piedra, romper un vidrio. Tira la piedra, a ver, no sé, toca el timbre y corre, ¿no? Claro, patea un perro, una cosa así. No, era una cosa grave, ¿no? Grave, sí. O sea, para ver, digamos, si tenía la suficiente valentía de ofender a Dios. Entonces él la agarró y miró, digamos, y él sabía, porque en su casa le había enseñado que tenía que tener respeto y amor a Dios. Claro, las cosas sagradas por algo son sagradas. Y eso muchas veces nos pasa en nuestros ambientes, ¿no? Digamos, pues les puede suceder a ustedes, que los tratan de presionar para cometer un pecado o hacer una cosa contra Dios. Entonces él la agarró y se quedó mirando y con un cierto temor los miró y todos los amigos lo miraban así como que dice, a ver, pues, a ver. No vas a poder. Entonces él la agarró, tomó valentía así, bueno, entre comillas, valentía, ¿no? Se puso soberbio y agarró y entró en la iglesia.
Entonces entró y vio que el padre estaba confesando, pero justo era en la mañana que recién, digamos, estaba cayendo el sol y pasaban por los vitrales, ¿no? Había una especie de penumbra, así, claro, oscuro, y en un confesionario estaba el padre confesando, y había dos personas esperando su cola. Entonces él agarró y llegó, se puso en la cola. Pero entonces estaba que pensaba, pero a medida que iba pensando, él agarraba y tomaba como que impulso para hacer. Y entonces cuando le tocó su confesionario, agarró y le dijo al padre, padre, estoy aquí para decirle que he hecho muchas cosas malas. Y ni siquiera con arrepentimiento, sino yo hice esto, hasta orgulloso de haber hecho todo esto. Y cuando terminó así, como que dice, ¿y cuál es el y? ¿Y ahora qué me vas a decir? Y el padre se lo quedó mirando. El padre debe ser astuto, se ha dado cuenta. El padre se lo quedó mirando y le dijo, hijo, está bien que me hayas dicho todo eso. Entonces, ¿y qué? ¿Me va a dar una penitencia? Entonces le dijo, no, solo te voy a decir que hagas una cosa. Sal de aquí caminando y te vas delante del crucifijo que está allá adelante y te pones delante de él y le vas a decir, tú moriste por mí y no me interesa. Ay, ay, ay. Entonces él lo agarró, cogió, ya padre, todo soberbio, ¿no? Se fue. ¡Qué calmadura! Sí, y entonces agarró y llegó y se puso delante del crucifijo y sacó todavía el pecho así como que retando, ¿no? A Jesús que estaba en la cruz. Y agarra y le dice, tú moriste por mí y no me interesa. Y ahí él sintió que algo había pasado en su alma, porque había hablado contra Dios, ¿no? Sintió algo así. Y entonces, y ahí comenzó, tenía que decirlo 3 veces, ¿no? En la segunda vez ya no era soberbio, él agarró, tú moriste por mí y no me interesa, porque ya sintió el temor de la gravedad de lo que estaba haciendo. Y ahí se quedó callado y ahí comenzó a sentir el olor al incienso, sintió la penumbra, sintió las voces de las personas rezando y sintió, digamos, como que la gracia actuando. Y la tercera vez agarró, comenzó a decir, tú moriste por mí, y ahí ya no aguantó. Cayó de rodillas y se puso a llorar. Porque vio a nuestro Señor Jesucristo en la cruz, ¿no? Crucificado, y se dio cuenta que Él había muerto por mí. Y si alguien hizo algo tan importante como morir por uno, sería una ingratitud terrible decir que no le interesa. Exacto. Y ahí se puso a llorar. Ahí recibió la gracia. Y ahí se fue de nuevo al confesionario y se confesó bien. Y cuando terminó de confesarse bien, cumplió la penitencia que le dio el padre, 3 Ave Marías, en fin. Y ahí salió donde sus amigos, y sus amigos, ¿qué? ¿Lo hiciste? Y él se volteó, agarró y les dijo, lo hice, pero me arrepentí y me confesé. Nunca más vuelvo a hacer eso. Eso sí es valentía. Exacto. Y de ahí salió, y curiosamente, él cambió de vida y después terminó siendo sacerdote. Ah, ¿en serio? Terminó siendo sacerdote. Wow. ¿Ahí qué pasó? Pasó la sensibilidad, ¿no? Sí, pasó claro. la voluntad bien manejada y mal manejada, porque por la voluntad... La primera voluntad estuvo mal manejada. Exacto, porque era ir a hacer una cosa por soberbio y por orgullo. Y la segunda vez, la voluntad de querer cambiar de vida, ¿no? Pero usó la inteligencia porque pensó y razonó todo. Reflexionó. Y sintió la sensibilidad del ambiente, ¿no? Entonces ustedes ven cómo la inteligencia, la voluntad y la sensibilidad ayudan a la persona a encontrar a Dios, ¿no? Y también vemos cómo Dios manda su gracia gratuitamente, porque Él fue con una intención de cumplir un reto para ser el más bacancito del grupo, por así decirlo. O sea, y todavía Él fue y tuvo la osadía de burlarse de un sacramento, y no solo burlarse del sacramento, sino también ir hacia un crucifijo. Pero Dios, como lo hemos dicho desde el inicio de las charlas, incluso era parte de nuestra propaganda, Dios es el único capaz de que de algo tan desastroso como este reto a este muchacho malintencionado, puede sacar las mayores maravillas. Y de este reto, de este momento tan fatal de este niño, que estaba incluso hasta abusando de la misericordia de Dios, sacó la maravilla de mandar una gracia y transformar enteramente un alma para el bien. Al punto que, como nos cuenta el señor Soto, hasta terminó siendo un buen sacerdote, imagínense. Y eso que lo hizo por este muchacho, lo hace por cada uno de nosotros, ¿no? Y entonces, ustedes ven cómo la gracia de Dios, o sea, la procura de Dios a nosotros, que nos viene a buscar para llevarnos, eso está en cada instante. Y que si cada uno aceptamos... Y se puede en cualquier situación, ¿no? Porque ¿quién diría que Dios nos va a buscar justo en un reto burlándonos de sus propios sacramentos? Claro, y si pasa eso con una persona, eso también pasa con una familia. ¿Cuántas veces Dios ha llamado a una familia en conjunto a ser bueno? Llamó a una ciudad o llamó a un país, ¿no?
Por ejemplo, Francia cuando se convirtió. Claro, ¿no? la hija primogénita de la iglesia. Exacto, ¿no? La primera nación católica de la historia fue Francia. Claro, Dios hace llamados a las naciones. Entonces, si ustedes se ponen a pensar eso, más lo que hemos hablado ya de Dios, vamos, lo poco que podemos haber hablado de Dios, porque Dios es infinito, se han puesto a pensar, digamos, y volvemos a afirmar lo que dijimos en la clase cuando definíamos cómo era Dios, que existe un solo Dios, y que existe, si existe un solo Dios, debe existir una sola religión. Exacto. Por lo tanto, si existe una sola religión, existe una... No, si existe un solo Dios, existe una sola verdad. También, de todas maneras. ¿Sí o no? Dos Existe, menos cuatro. exacto, y existe una sola religión. Por lo tanto, también existe una sola moral. ¿No? Solo hay alguien que puede decir que es bueno y que es malo. ¿No? Y sucediendo eso, quiere decir que los 10 mandamientos rigen para todo el mundo. Exactamente. Desde China hasta África, Estados Unidos, Rusia, Cuba, Perú, Venezuela, Habrá Argentina. sido en el año 1000 antes de Cristo o en el año 5000 después de Cristo, robar, mentir, matar va a ser mal en China, en la Conchinchina, hasta en el país más recóndito que ni siquiera sabemos que existe, pero ahí está, como en los países más conocidos, sea Perú, sea Colombia, Venezuela, Alemania, donde quiera que estemos. No importa el lugar, no importa el tiempo. Lo que está mal y lo que está bien está bien. Robar, mentir, pecar está mal y siempre lo ha sido y así será. Y el bien siempre va a ser el bien. Estemos donde estemos, no importa el tiempo y la época. Claro. Y entonces, imagínense una época, así como vemos el caso de este chico que cambió de vida, ¿no? Y decidió ser bueno. Imagínense cuando una familia decida ser buena. Cuando una ciudad entera lo toma esa decisión, ¿no? Cuando un país o cuando toda una época histórica decide ser buena, ¿no? Pero también sucede lo contrario. Ah, claro, al revés también funciona. ¿Qué pasa cuando todo el mundo decide darle la espalda a Dios, ¿no? Decidió darle la espalda a Dios. Allí es cuando comienzan lo que ustedes deben escuchar tanto en televisión o escuchando a sus papás conversar, ¿no? De las crisis, ¿no? De los problemas, de las guerras, de las complicaciones, en fin, todo ese detalle. ¿Por qué? Porque todos decidieron en determinado momento quitar a Dios del centro y poner a algo, porque digamos, si algo, cuando ustedes estudian física en el colegio, dice que siempre hay algo que está ocupando un lugar. Si sacas algo lo reemplaza. Exactamente. ¿No? Puede ser el aire, puede ser otra cosa. Claro, si yo me vaya de aquí, igual ya entró acá un aire que está ocupando mi espacio. Exacto. Entonces, cuando las personas deciden quitar a Dios del centro, ¿qué es lo que tienen que poner? Normalmente sucede que primero comienzan a colocar al hombre como centro. Ahora, si vamos a poner a un hombre como centro, ¿a quién pongo como modelo? Normalmente. ¿A mí? Claro, a mí me conviene que me tenga a mí como modelo porque todo el mundo me va a venerar a mí mismo. Claro, y me va a ayudar, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasa si ponen al hermano de Mauro como centro? Entonces, de repente hay cosas que al hermano Mauro le gustan que a mí no me gustan. Entonces ahí empieza el problema. Y si no ponemos al hermano Mauro y ponemos a... Claro, yo quiero poner al hermano Mauro, pero si nosotros no, yo quiero poner a, no sé, a Antoinette. Entonces ahí no la riña, porque no, pero yo decido. Claro, entonces cada uno tiene sus gustos, sus maneras de ser diferentes, pero normalmente, digamos, comienzan a aparecer las cosas malas y ahí comienzan las peleas y comienzan las crisis del mundo. Es por eso que es todo lo que ustedes van viendo en las noticias que va sucediendo. El mundo decidió darle las espaldas a Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas decidieron no cumplir eso que, digamos, incluso fue una de las preguntas del sorteo, con la afinidad del hombre. ¿Cuál es la afinidad del hombre? Conocer, amar, servir y dar gloria a Dios. ¿Para qué? Para conseguir la felicidad. Entonces ven, si la persona quitó a Dios del centro, tarde o temprano desaparece la felicidad. Claro, ¿no? Y aquí entra justamente que es la verdadera felicidad se encuentra en amar, servir, dar gloria a Dios. Pero aquí también ya entra una teoría, no sé si usted la ha escuchado, señor Soto, la teoría del amor, que el católico debería seguirla, que es hacer las cosas, conocer las cosas, todo, vamos a llamarlo con un termómetro, que es en función de qué tanto eso me puede acercar, aproximar. Incluso si mal no recuerdo,
Usted corríjame, señor Soto, no sé si fue, siempre me equivoco, si fue San Agustín o San Ignacio de Loyola, que tenían que ellos usaban el tanto cuanto. San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola. Él, un gran santo, él de todas las cosas, él las medía en el tanto cuanto. ¿Qué tanto esto agrada a Dios? ¿Cuánto me acerca a Él? ¿Qué tanto desagrada a Dios? ¿Cuánto me aleja de Él? Entonces, para no vivir en función de que, ay, porque si a Pepito le gusta azul, a Menganito le gusta el rojo, en cambio, si tenemos una única verdad, que es Dios, y nos regimos de esta única verdad, entonces va a ser más fácil poder medir las cosas, qué tanto me estoy aproximando a esta verdad o qué tanto me estoy distanciando de esta verdad. Y eso es tan impresionante que, por ejemplo, los 10 mandamientos, si uno pudiera resumirlos, los resumiría en 2. Y va en función de la teoría del amor. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a sí mismo. O sea, ustedes ven cómo todo todo se mueve en función del amor a Dios, ¿no? En cambio, cuando la persona es egoísta, todo lo hace girar y todo lo comienza a analizar en función de uno. Y es su conveniencia. Y es su Ni conveniencia. siquiera es de la mayoría. Y ahí ustedes pueden ver, digamos, si ustedes analizarse o analizar el mundo, cuando ustedes preguntan a alguien, ¿por qué te gusta algo? Si tiene la respuesta ovejita, ustedes se dan cuenta que hay un problema. ¿Respuesta ovejita? Sí. ¿Qué tipo de respuesta es esa? ¿Ustedes han escuchado eso alguna vez? Nunca he escuchado la respuesta ovejita. La respuesta ovejita es la que dice me gusta, me sirve, me ayuda, me hace reír, O sea, es cuando la persona, digamos, está apegado a todo y solo busca las cosas en función de si le sirven o no le sirven. Por lo tanto, si veo una persona que me está pidiendo limosna o alguien que me pide ayuda para hacer algo, pero no me conviene, entonces no lo ayudo. No me conviene curar a esa persona, porque digamos todavía le puedo sacar plata porque soy un mal médico, entonces no lo curo, porque ¿no? Entonces ahí es donde empiezan los egoísmos y ahí empiezan los problemas, ¿no? Es por eso que incluso San Agustín, ahora esto sí es de San Agustín, decía que incluso había en las 2 ciudades, y él daba este ejemplo, que imaginemos, vamos así a tener a coger a la loca de la casa, imaginemos 2 islas, para tener una idea. Entonces, donde cada isla va a tener una característica diferente. En una están las ovejitas, de las respuestas ovejitas, de los meje, y en la otra están las personas que hacen el tanto cuanto, en función de Dios. Entonces, ya pensaron el caos que va a haber, imagínense, vamos a poner una escena así, del día a día. Sentados a la mesa, hoy día, como yo tengo ganas, por ejemplo, de comer pollito, hago que todos coman pollo. Pero yo no estoy con ganas de pollo. No, yo no quiero pollo, yo quiero chancho. Pero yo quiero pollo. No, y de repente alguien quiere cuy. Y el otro quiere capaz res. O el otro dice, no, yo solo quiero ensalada. Claro. No, piña. Yo decido, se hace lo que yo ¿Pero quiero. por qué? Porque yo quiero. No, pues yo no como. Tu problema, te mueres de hambre. Me voy. Vete pues. Y así empiezan los problemas. Ya está, y comenzó el conflicto. En cambio, veamos la misma escena en la otra isla. Le cedo a usted el Oscar. Comienza usted la actuación. Para un almuerzo, ¿no? Ana Belén, ¿qué te parece si preparamos hoy día el almuerzo y dejamos que nuestros papás descansen? Me parece una buena idea, ¿sabes? He visto que han estado muy cansados últimamente. ¿Por qué no agradarlos de esta manera? ¿A ti qué se te antojaría o tú qué crees que a ellos les gustaría comer? Mira, yo escuché la vez pasada a mi mamá que hablaba que estaba con muchas ganas de tomar una sopa bien calientita. Me parece bien. Si te parece, para que tú no te canses, yo podría aprovechar, voy al mercado y hago las compras y ya traigo todas las bolsas y después trabajamos juntos. Claro, y si quieres, mientras tú vas al mercado, yo me voy a encargar de ir ordenando el comedor y arreglando la mesa para que ya ni bien preparamos, ya estamos todos listos para servir, ya nuestros papás pueden estar descansando. Perfecto, yo creo que estarían contentos en que vengan. Sí, perfecto. Ese es el otro ejemplo. ¿Ya vieron la diferencia entre las 2 ciudades? ¿En cuál ustedes preferirían vivir? ¿En la ciudad donde nos vamos a pelear si es cuy, chancho o pollo? ¿O en la ciudad donde intentamos ayudarnos todos para llegar a un mismo beneficio en conjunto, pero siempre buscando la alegría de servir al otro
porque amo al otro como Dios nos pide que lo hagamos. En ese sentido me haces recordar una historia que pensaba contar al final de esta charla, pero encaja perfecto en este momento, ¿no? Que es un artículo muy bonito y es histórico, ¿no? Y ustedes se van a matar de risa, pero se van a matar de risa porque no les va a caber en la cabeza que algo así sucedía, ¿no? Y esto sucedió poco después de la Revolución Francesa, cuando Francia se comenzó un poco ya a calmar. Había un noble que había peleado por los ejércitos del rey, y en medio de las batallas cayó una bombarda y se quedó sin de la rodilla para abajo. Había perdido, entonces caminaba con una muleta. Y entonces, digamos, como ya era un militar que ya no podía estar en el servicio, ¿qué es lo que hacía? Recibía su pensión y todos los días vivía, no era un noble que tuviera muchas cosas, mucha riqueza, digamos, con su pensión le daba para vivir bien. Entonces él salía todos los días de su casa y se iba a un café, que era el Café Valois, que así era el nombre del café, iba todos los días a almorzar. Entonces él cuando llegaba a la puerta, ahí había una persona que abría la puerta, era un mozo, ¿no? Un portero. Abría la puerta y se conocía el nombre de todos los que venían. Y entonces él agarraba, abría la puerta y decía el conde de la Fer, el conde, no, el marqués de tal, o el señor fulano de tal, que entraba, ¿no? No estoy recordando bien el apellido de este noble, pero entonces él agarraba, llegaba, entraba, y entonces, y como todo el mundo lo conocía, dice que él solo con una mirada y con el movimiento de su cuerpo iba saludando a todo el mundo. Wow. ¿No? Pero entonces pero él nunca dirigía la palabra a nadie hasta que saludara primero a la hija del dueño que siempre estaba en la barra atendiendo en caja. Entonces la saludaba y cuando terminé de saludar, él agarraba, saludaba a todo el mundo. Y se sentaba y ya le traían, y traía su almuerzo y almorzaba. Y él terminaba, abría su billetera y pagaba su comida. Guardaba su billetera y se despedía hasta el día siguiente. Esa es una escena común que hacemos cualquiera de nosotros. Hasta ahí normal. Pero resulta que en Francia hubo una especie de revolución y hubo un cambio de gobierno y subieron los republicanos, y entonces como él había luchado por los ejércitos del rey, decidieron quitarle su pensión. El gobierno decidió que ya no le iban a pagar su pensión. Y todo el mundo se enteró. ¿Y de qué iba a vivir? Exacto, pero no le interesaba, ¿no? Porque digamos, todo el mundo estaba pensando en sí, no estaba pensando en el resto. Pero en fin. Entonces este noble agarró, se quedó sin esto y siguió yendo a almorzar hasta que se le acabó la plata. Y todo el mundo se había enterado que él vivía de eso. Claro. Y entonces, cuando se quedó sin nada, o sea, abría su billetera y salía una polilla así, volando porque no había nada más, ¿qué cree que hizo él? ¿Usted qué haría? No sé, buscar un trabajo, pedir limosna. Pero él no podía, ¿no? No podía, por ¿verdad? la Que no pierna. tenía. Digamos, y era una cosa así media complicada. Digamos, y era una época, digamos, en que había Claro, convulsión. conturbada. Entonces no podía. Entonces se fue al restaurante. Abrieron la puerta, se sentó, agarró, almorzó, se paró, saludó a todo el mundo y se fue. ¿Qué? Uy, si ustedes fueran el dueño del restaurante, ¿qué harían? Oye, señor, Sí, regresa que no pagó la No han cuenta. pagado. Pero ¿qué pasa? Que el dueño del restaurante con la hija sabían lo que le había pasado. Y de nada, ellos no perdían nada dando un almuerzo más. Y por caridad lo dejaron almorzar 1, 2 días, 3 días, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, varios meses, etcétera, etcétera. Y pasaron años, creo que como 3 años. Wow. No me recuerdo si 3 años o 7 años que el hombre no recibió nada de pensión. Y todos los días iba a almorzar. Y entonces imagínense qué dueño de restaurante aguantaría así eso, Claro, ¿no? 7 años Cualquiera de hoy día, comida oye, ya, gratuita. ¿sabes qué? Vete. Oye, un mes De todo comer. bien, pero ya, pues pon de tu parte también. Exacto, ¿no? Pero los dueños, y no es que le servían menos o le servían poquito, le servían lo que siempre y lo que él pedía. Entonces, o sea, uno habla de una caridad impresionante. Hasta que llegó un momento, digamos, me imagino que había sido las semanas que este noble se sintió medio mal y se acercó al dueño del local, que tenía la hija que lo ayudaba, pero también tenía un hijito chiquito. Y agarró y le dijo, mire, señor fulano y tal, yo estoy en mi casa y tengo mucho tiempo y no tengo nada que hacer. Entonces, ¿qué le parece si para, digamos, yo distraerme, me manda a su hijo para yo enseñarle matemática, historia, literatura, etcétera, etcétera? Entonces traducido, era más o menos como quien dice, enseñándole a tu hijo, te pago lo que estoy comiendo. Claro, ¿no? hagamos un treque. Exacto, pero el dueño del restaurante agarró, le dijo, discúlpeme, pero no pienso aceptar, porque me parecería mal incomodarlo a usted en la tranquilidad de su casa. O sea, vean por qué bonito, digamos, el lado de la caridad. Claro. Y entonces hubo una especie de discusión así como que... Digamos, A ver quién ayuda más al otro. Hasta que el noble agarró, se lo quedó mirando, pero con la voz le decía muy dulce, pero con la mirada así se la medía
mándamelo, ¿no? Que me lo mande. Entonces agarró y a partir de ahí el niño comenzó a ir todos los días a la casa del novio. De repente en ciertas circunstancias hubo otro cambio de gobierno, Ya. ¿no? Y de repente entra un nuevo y se analizó su caso y decidieron devolverle la pensión más todo lo que no le habían pagado en ese tiempo que no había trabajado. Wow, qué Entonces bueno. imagínense que recibió una buena cantidad de Claro, dinero. tantos años. Entonces él la agarró cuando regresó, digamos, todo el mundo sabía que había pasado eso, y ese señor de nuevo fue como todos los días al restaurante, se sentó y pidió su almuerzo. Cuando terminó de almorzar, agarró y pidió la cuenta. Y entonces agarró y vino la hija y agarró, le dijo, son 2.800 y tantos almuerzos, etcétera, etcétera. Y él agarró y verificó, y eran 2.800 días que había ido a almorzar. Él cogió su billetera y sacó lo que correspondía a pagar los 2.800 y pagó. Y ahí se volvió donde el mozo y le dio la propina de 2.800 días que no le había dado. Wow. Entonces ustedes vean qué bonita una civilización así, porque era la corrección, la caridad, la honestidad, ¿no? Estoy pagando algo que consumí apenas pude, etcétera, etcétera. ¿Ustedes creen que hoy en día pasaría eso en algún restaurante, una pizzería No. de hoy en día? En ninguna parte del mundo. Lo veo Sería bien. muy raro. De repente por 1 o 2 días, Quizás. ¿no? Pero no para un tiempo así. Ujú. ¿Por qué? Porque es una ciudad que vivió en función del amor a Dios. Dios, ¿no? Qué bonito, imagínense. Entonces, pero lo más bonito es que esto que nos cuenta el señor Soto es un hecho verídico que se dio. Se dio en 1700 y bolita, pero se dio. Entonces ya se imaginan cómo era antes las civilizaciones. Si es algo que ya, o sea, que ya ha existido. Incluso podemos acá ver algunas fotos, unas imágenes de cómo era esta civilización que tanto buscaba a Dios y que se centraba no solo en verlo, o sea, no solo era conocerlo, sino que también querían hacerlo a través de la sensibilidad, a través de la voluntad y a través de la inteligencia, que para ayudarse a encontrarlo buscaron que todos sus actos, todas sus construcciones, todo representara lo que vimos la clase anterior, que sea bueno, que sea bello y que sea verdadero. Obra de eso tenemos los hermosos palacios, miren esos jardines, qué lindos. Todo eso fue fruto de una civilización que trabajó y que vivió en función de Dios. Y es una cosa curiosa, ¿no? Nadie va a hacer turismo a ver algo que es feo, Eso es verdad. ¿no? Digamos, si alguien va a visitar una ciudad, va a buscar, tales construcciones bonitas que va a ver, no sé qué tal. Sí, no, yo aquí, la típica, no, yo he escuchado que Francia tiene los palacios más lindos porque quiero conocer el palacio tal, el castillo de no sé qué. Los jardines de Versalles, Uy, que son hermosos, ¿no? preciosísimos. ¿no? Entonces van y digamos, ¿se acuerdan del castillo que estaba en la nieve? Ah, Que vimos Neuschwanstein. Neuschwanstein, ¿no? Sí, no, bueno. Y bueno, Por favor, traducido- la alemana que nos ayude, que nos perdone la pronunciación, pero Neuschwanstein, algo así se Claro, pronuncia. y la traducción es el nuevo cisne de piedra, ¿no? Es porque ese castillo, si recuerdan, parecía un cisne, ¿no? Entonces esto es una civilización, como tú muy bien decías, Ana Belén, es una civilización que vivió en función de Dios y produjo cosas maravillosas por amor a Dios y amor a los hombres, Ujú. ¿no? Entonces, a diferencia de la concepción egoísta del mundo, ¿no? Que ha sucedido muchas veces. ¿Cuántas personas a lo largo de la historia uno ha visto que agarraron y se pelearon por asumir un gobierno o por conquistar el mundo? Napoleón. Mataron a gente, mataban incluso bueno, ya es desde el Antiguo Testamento en el rey Herodes, que decían que era mejor ser puerco o sea, ser el chanchito del rey Herodes que su hijo, porque trataba mejor a los animales que a su propia sangre, porque a su propia sangre sí podía quitarle la corona. Entonces prefería matarlos él antes que lo maten a él para quitarle su corona. O sea, imagínense ese nivel de locura y egoísmo. Yo me acuerdo, había un libro, digamos, que se llama La vida cotidiana en los tiempos de Egipto, ¿no? Y hay una cosa así, una narración que uno no la lee y no la puede creer, o sea, es insólito también, pero en el mal sentido, ¿no? Que era un súbito tratando de dirigirse al faraón, ¿no? Y le decía, Su Alteza, no soy digno de besar vuestra mano, no soy digno de besar vuestros pies, no soy digno de besar tu sandalia, no soy digno de besar la suela de tu sandalia, ni siquiera soy digno de besar el caballo donde estás, ni siquiera las patas de tu caballo, ni la sombra, ni la huella de tu caballo. Dios mío, pero no estamos diciendo que el ser humano es hijo de Dios, criatura de Dios, la dignidad que tiene, y no es digno ni siquiera del caballo, o sea, wow. Ajá. Si eso lo pasamos al mundo moderno,
Digamos, cuánta gente que es tan déspota, digamos, y tan malcriada, digamos, y no tiene tanta humildad, que trata mal al resto, ¿no? Y, digamos, y considera al resto menos. Claro, que lo mira del hombro para abajo. Ajá. Entonces, ¿por qué? Porque son dos concepciones. Acuérdense de las dos islas. Ujú. Tenemos la isla del egoísmo, donde ya uno llega incluso a la locura de el delirio de poner a la otra persona en lugar de Dios y adora a esta persona como si fuera Dios, que no es digno ni siquiera de besarle al polvo que dejó la pata del caballo que caminó al costado del faraón. O tenemos el otro caso de la otra isla, donde es la isla que se hace por amor a Dios y porque yo veo en el señor Soto un reflejo de Dios, lo quiero, lo admiro, lo aprecio, pero eso no significa que no soy digna ni siquiera de besar su zapato. Tal será. Yo sé que él tiene la dignidad de hijo de Dios, pero yo también la tengo. Y tengo que respetar el reflejo de Dios que él representa, como él también admira el reflejo que yo tengo de Dios para traer acá a la sociedad. Y eso en cada uno, todos tenemos todos representamos una gotita de un reflejo de Dios. Claro, y eso también nos hace recordar una de las primeras charlas que comentábamos, no sé si comentaste tú o Antu, que comentó la empleada que estaba ayudando a colocar... Los alfileres de la hija de la reina. Exacto, ¿no? Entonces, digamos, pero la respuesta fue... Que la princesa dijo, usted no sabe, hija, de quién soy. Y la empleada dijo, y usted no sabe que yo soy hija de Dios. Exacto. Si todo el mundo viviera en esa concepción, qué maravilloso sería el mundo. Qué diferente sería. Exacto. ¿Y eso por qué viene? Volvemos a repetir lo que hace unos minutos dijimos. Porque existe un solo Dios, y porque existe un solo Dios, existe una sola verdad, ¿no? Y por esa verdad existe una sola religión. Y al existir una sola religión, existe una sola moral que guía todo. Si el mundo viviera en función de ese principio, el mundo sería una maravilla. Y es por eso es que existen las vocaciones religiosas, existen las misiones. ¿Cuántos sacerdotes que se fue al África, al Oriente, a diferentes partes del mundo, a los sitios más perdidos, a hacer apostolado, ¿no? Religiosas, ¿no? Que llamamos o sacerdotes. Con 80 años están en la puna haciendo apostolado, preocupándose por el otro, que fueron gente que estaba el apóstol de los leprosos, imagínense. San Damián de Molokai. Imagínense. Su vida es hermosa, llegando. Imagínense una persona estando sana, irse a una isla. Ofrecerse, porque como había una isla de leprosos, y como nadie quería ir a atender a los leprosos, él, sano, dijo no, pero ellos también son hijos de Dios y también tienen derecho a recibir la palabra de Dios. Sano se arriesgó en una isla donde al inicio ni siquiera los leprosos lo respetaban ni lo querían, y él se arriesgó, se expuso a estar en contacto con ellos, muchos se les había caído las manos, él tenía que los atendía como si fuera una madre de estos leprosos que jamás les había visto en su vida, y vivió con ellos como 10 años, 14 años, sí, hasta que él también contrajo la lepra y vino a fallecer. Pero puso su vida al servicio de estas personas. ¿Por qué? Porque amor a Dios. Y esa es la diferencia. Como consecuencia, amor al prójimo, ¿no? Claro. Uno podría decir, digamos, me imagino que de repente a algunos se le debe pasar por cabeza, ¿y será un mundo eso de fantasía? ¿Eso nunca va a existir? Una fábula. No, existe eso, digamos, está prometido por nuestro Señor Jesucristo. Exacto. Y esa promesa está en una oración. Que la rezamos casi todos los días. Ajá. Por lo menos en todas las misas. Exacto, que es el Padre Nuestro. Exactamente. En el Padre Nuestro existe una parte que dice: venga a nosotros tu reino. Ajá. Y ya hemos dado un ejemplo, como eso ya se dio en el pasado. El caso, ya que contamos la Revolución Francesa, ya hemos tenido un destello. Pero si nosotros vamos a rezar que venga el reino de Dios y que se quede un ratito, listo, 5 años ya terminó, ya ahora volvemos a la realidad. No, eso tiene que durar y perpetuarse por todos los siglos. Entonces eso va a depender de que nosotros vivamos en función de tener nuestras 3 potencias, sensibilidad, inteligencia y voluntad, en la búsqueda de Dios, y que en todos nuestros actos, rigiéndonos por la inteligencia, busquemos siempre lo bueno, lo bello y lo verdadero. Y que todos nuestros actos lo reflejen. Sí, y lo importante es venga a nosotros tu reino, pero ahí lo que sigue es más importante. Hágase tu voluntad. Así hágase tu voluntad. Así en la tierra como se hace en el cielo. ¿No? Entonces existe esa promesa de nuestro Señor Jesucristo que en determinado momento eso va a pasar, pero necesita nuestra participación. Exacto. Porque Dios quiere que nosotros
seamos parte de su creación y parte de la historia también. Y con eso, dicho señor Soto, yo creo que podemos dar por concluida la charla de nuestra clase hoy. Y en esta oportunidad vamos a rezar el Padre Nuestro, pidiendo para que también se haga acá en la tierra pronto un reflejo de lo que es el reino del cielo. Recuerden las dos islas para que nosotros podamos vivir en la isla que se busca el amor a Dios. Y para eso empezamos nosotros dando nuestro ejemplo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Santos ángeles de la guarda, rueguen por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Salve María!